Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Hoy estamos con Chodemo Carmona. Carmona, un cubano, gran amigo aquí de la ciudad de Orlando, con quien queremos hablar un poco sobre su experiencia después de salir de la isla de Cuba. ¿Cuál fue el primer destino que tocó después de Cuba, cuando salió? Bueno, muy buenos días. Un saludo para todos los que me escuchen. Mi recorrido empezó desde Cuba a Nicaragua, Nicaragua a Honduras, Honduras a Guatemala y Guatemala a Tapachula. Y de ahí crucé la frontera por Río Colorado hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. Muy bien, ¿cómo es ese, si es que hay alguna sorpresa o choque de entrar a un país diferente a Cuba? ¿Sí se siente la diferencia? ¿Cómo se siente? Sí, desde mi partida para Cuba hasta llegar al primer país que fue Nicaragua, eso fue un shock para mí, fue un golpe como de ver las cosas que hay y las cosas que no hay en nuestro país, y como que uno llega y se paraliza, ¿no? Porque ve la economía, y Nicaragua no es un país tan desarrollado, pero es un país que sobre todo tiene lo que no hay en nuestro país. Y la primera experiencia fue cuando llegué, que me encontré con el hombre que me estaba esperando, que me dijo: ves al Ditú y allí merienda, come y después vamos a partir para Honduras. Cuando yo entré así a la tienda, me quedé paralizado, yo y mi niña que andábamos juntos, porque no sabíamos qué cosa coger. Es una experiencia totalmente extraña para nosotros, porque en nuestro país las tiendas no están así. Yo no sabía si iba a comprar un chocolate o si iba a comprar un pan con jamón o si me iba a comer un pollo frito. Eso es totalmente impactante. Y al ver la necesidad que hay en nuestro país y tantas cosas que hay, uno más bien como que se siente triste y se siente dolido, como que te paralizas y no quieres hacer nada. Lo que te da es por llorar, las lágrimas se te salen. Y bueno, siendo una experiencia tan, ese choque impactante con Centroamérica, ¿cómo fue entonces el impacto cuando ya ingresa aquí a territorio de Estados Unidos y ve todas estas calles, estas gigantescas y todo lo que hay aquí en Estados Unidos? Bueno, la primera experiencia que yo tuve aquí en Estados Unidos fue cuando ya pasé de Río Colorado a la frontera de Estados Unidos, a recibirme allí las personas que me recibieron, que fueron personas ya de Estados Unidos. El trato, a pesar de que tú eres una gente extraña, a pesar de que tú eres un refugiado, a pesar de que tú eres alguien que vienes a invadir su país, el trato con el respeto que te tratan y con el cariño que te tratan, y es totalmente diferente. Tú sientes ya que estás en algo, ya tú sientes que estás en algo sobrenatural. Y todavía ahí estábamos en la frontera, que es una cerca que hay grandísima, que todavía no has entrado todavía también al territorio americano. Ya cuando entré al territorio americano, que fui recibido por mi sobrina, que nosotros todos los cubanos tenemos la experiencia de que lo primero que hacen cuando nos reciben es recibirnos en el aeropuerto. Ya tú ves cosas sobrenaturales impactantes, la educación que hay, la limpieza, el desarrollo, las calles que tú las miras y hay una limpieza, todo chapeadito, el césped muy cuidado, las plantas que las cuidan a veces más que las personas en Cuba. Eso es impactante. La otra fue cuando ya llegué a casa de mi sobrina, que ella me recibió, y las historias que me contaba, y al otro día fue cuando nos levantamos, porque llegué tarde en la noche, y ella nos sacó a dar un recorrido ya a las tiendas. Impactante fue cuando llegué a Walmart, impactante de ver una tienda con tanta inmensidad, tan grande y con tantas cosas que yo pienso que en 10 años uno no pueda probar todo lo que hay en un Walmart de eso. Eso es tanta alimentación, tanta cosa que hay, que
¿qué es lo que te dije anteriormente? Es tan impactante que tú lo que haces es como que te sientes comprimido, como que te sientes como atado, porque tú solamente piensas en lo que tú estás viendo, dónde tú estás y lo que no hay en tu país. Eso, yo y la niña mía se nos salían las lágrimas, de verdad que sí. Muy impactante, muy impactante. De verdad, impresionante porque las tiendas Walmart pues es algo bastante, pues, se puede decir popular en Estados Unidos. Es como el supermercado que todos, al cual todos tenemos acceso. Y sí es cierto, es increíble la cantidad de elección que tiene la gente. Bueno, ahora vamos un poco a Cuba. Eh, Hay muchos, digamos, mitos acerca de lo que ocurre allá, pero también hay hechos, porque pues, se ve en la televisión lo que ocurre. Pero, por ejemplo, en el caso de usted, de su familia, allá en su pequeño poblado, ¿qué pasa si un campesino tiene, por decir algo, 5 gallinas, si dan huevos, o si tiene una vaca, o si tiene algo que pueda generarle un ingreso? ¿Qué pasa o qué hace el gobierno con eso? Digamos, ellos eh, inmediatamente ponen una alarma o qué hacen. Primeramente, o sea, tú como campesino que eres, como la familia mía que vive en el campo y tiene la oportunidad o el poder para tener ganado o para tener alguna gallina, lo primero que te hace el Estado es intervenir como controlarte el ganado, y porque el ganado no es tuyo, el ganado es propiedad del Estado. Tú lo puedes comprar, adquirirlo, pero la producción y todo lo que te dé el ganado tienes que donárselo al Estado. Tienes que tener un contrato con el Estado para entregarle lo que da la leche, la carne y todo eso. Y ellos te pagan eso a 1%, a precio del Estado. Pero y si tienes gallinas y son ponedoras, también tienes que hacer un contrato con el Estado y pagar eso, y que el Estado te pague eso a precio que ellos lo tengan normal en el Estado. Es muy difícil porque es difícil que tú tengas una vaca o seas propietario no sé, de 100 reses o de 100 cabezas de ganado y que tú no puedas ser dueño de ella o decir, no, yo de esas 100 cabezas de ganado voy a matar una res y la voy a compartir con la familia o la voy a repartir al gusto que uno tenga porque es propiedad de uno, y eso en Cuba no es así. En Cuba tú no puedes matar una res. En Cuba tú si tienes ganado, ese ganado no es tuyo. Aunque tú lo hayas criado, aunque esté en tu propiedad, eso es propiedad del Estado. Eso no es tuyo, eso tú no puedes decidir nada con eso. ¿Y qué pasa? O sea, nadie, prácticamente todo lo que produzca la vaca o la gallina eh, pasa a ser propiedad del Estado. Es el Estado el que se beneficia, y el Estado sí invierte ese dinero, digamos, en los pueblos, digamos, en el acueducto, en el alcantarillado, en la educación, o qué hace el gobierno con ese dinero. Bueno, de lo que el Estado, del trabajo que tú haces y el Estado se beneficia en eso, por lo menos en la leche, en lo que da el ganado, en lo que da las gallinas y eso el Estado lo usa, claro que lo usa, pero nosotros no tenemos, nosotros los más allegados no sabemos qué fin o qué destino tiene eso. Eso supuestamente eso va para el país o para beneficio del país, pero no sé decirte exactamente qué función o hasta dónde llega esa ganancia que nosotros que producimos como obreros, como campesinos. ¿Y en la tierra les pertenece a ustedes o también es del Estado y el Estado necesita que ustedes les paguen un arriendo por esa tierra? Sí, no, la tierra, nosotros tenemos propiedad de tierras, pero la tierra nunca llega a ser de nosotros, exactamente. Nosotros tenemos que pagar un estatuto por la tierra y no podemos, todo lo que sembremos en la tierra, todo lo que se coseche en la tierra, tenemos que darle parte al Estado, si no nos desalojan de la tierra.
Bueno, si tú tienes una hija de 18 años, eh, tiene acceso a la educación y después de educarse puede conseguir un empleo, hay empresas. Ahora, con la situación que está en nuestro país, hay muchos de nuestros hijos que han pasado universidad, que se han graduado de médico, que se han graduado de ingeniero, que se han graduado de muchas cosas y ahora no están ejerciendo nada de eso. Sencillamente porque el Estado está en una crisis tan grande que no, que la gente, los estudiantes se han dado la tarea de, no sé, trabajar en una cafetería, de trabajar, no sé, haciendo un negocio, pero no ejerciendo la función con el Estado, porque no, monetariamente, como está la crisis y la inflación en Cuba, ellos se han dado cuenta que es mejor trabajar así que no trabajar con el Estado, porque el Estado no le paga o no tiene el patrimonio para pagarle su trabajo. Y a veces ellos se van para para otros trabajos que no tuvieron nada que ver con sus estudios porque tienen más beneficio monetariamente. Ok, ahora, la salud. Si uno tiene a su padre enfermo o tiene un hijo con alguna condición, digamos, de diabetes, hay medicamentos suficientes, el gobierno le da tratamiento médico a las personas de una manera equitativa, o cuál es el proceso para que alguien acceda a la medicina. No, ahora mismo yo pasé por una experiencia con mi padre y con mi familia que ahora mismo en los hospitales no hay medicamentos. En los hospitales tú tienes que llevar al enfermo y tienes que llevar el medicamento que vas a tratar con el enfermo. O sea, tienes que comprarlo aquí en Estados Unidos o tienes que comprarlo en Cuba, pero tienes que comprar lo que son medicamentos traídos de otros países o adquiridos por otra vía. Pero en los hospitales ahora mismo no hay medicamentos. Y la atención médica es pésima que hasta los médicos están dejando la función de médicos porque dicen que le duele o sufren el que un paciente llegue y no poder prestar el servicio que ellos puedan prestarle, ni tienen las vías de acceso para llegar al medicamento. O sea que a veces los pacientes llegan y no tienen el tratamiento y los médicos a veces se sienten tristes y de ejercer la función esa, y muchos médicos han abandonado el servicio médico por eso mismo, porque no hay la economía o no hay los suficientes mecanismos o equipos para atender a los pacientes, y los mismos médicos se han sentido tristes, se han sentido incapaces y han abandonado el servicio de la medicina o de médicos de tantos años de estudio, porque no hay cómo atender a un paciente ahora mismo en Cuba. La crisis es demasiado grande. Y bueno, hablando un poquito de lo que, por ejemplo, en Colombia hay muchos, digamos, aspirantes al gobierno que están hablando permanentemente de que quieren ayudar al pueblo. Y si se habla de pueblo, pues Cuba es el número uno promotor de la palabra pueblo, y que defienden al pueblo y que la revolución del pueblo, y que es el pueblo el beneficiario. ¿Ustedes realmente han sentido que el gobierno de verdad le interesa el pueblo para que haya trabajo, para que haya educación, para que haya infraestructura en el país? Yo, por lo que yo he visto, por lo que yo he vivido en nuestro país, más bien nuestro país está enfrascado en lo que es la política, en los años de lucha políticamente que llevan las naciones de nuestro país con el país Estados Unidos. Hay muchas veces que se dice que Estados Unidos quiere o está bloqueando nuestro país o tiene un bloqueo excesivo con nuestro país, y que lo que quiere es apoderarse de nuestro país, lo que nos quiere es esclavizar. Y yo eso totalmente lo veo erróneo, porque nosotros los cubanos hemos llegado a este país, al país de los Estados Unidos, y los que mejores se tratan o los que mejores beneficios tienen somos nosotros los cubanos en este país. Si en verdad Estados Unidos quisiera esclavizarnos, nosotros fuéramos esclavos aquí hoy. Y desgraciadamente o afortunadamente,
nosotros somos muy beneficiados y le damos gracias a la nación de Estados Unidos por recibirnos, por estar aquí en este país de oportunidades, como se dice, y la oportunidad de poder ingresar aquí a este país, de poder venir con nuestros hijos y darle una vida mejor a nuestros hijos. Pero hay un mito que yo quisiera que ese mito se acabara o fuera cortado de raíz, que es el mito de que Estados Unidos quiere apoderarse de todo y quiere esclavizarnos. Ahora mismo en nuestro país hay una infraestructura que está bloqueada completo, que es la economía, es la producción de alimentos, es la producción de medicamentos, es la producción de todas las fábricas paradas, cerradas, un colapso extremo, y entonces no quieren hacer negocio por la política. Deberían de abrir las puertas al diálogo, a hacer negocios, a que haya un pensamiento más, un pensamiento con respecto a los pueblos, a ayudarse, porque somos seres humanos, no a estar fajados con política, no a estar fajados con guerra, sino a tratar de solucionar los problemas, porque el pueblo es el que está sufriendo todas las consecuencias. Porque el que está más arriba, ni le falta la corriente, ni le falta la luz, ni le falta la comida, ni le falta el carro, ni le falta el petróleo, ni le falta el combustible. Ya en Cuba hay una crisis tan grande que ya volvimos a los tiempos remotos, donde nos estamos alumbrando con chismosa. El que es cubano sabe, eso es una lamparita con petróleo, con una mechita, así nos alumbrábamos en los siglos pasados, y estamos volviendo atrás a cocinar con leña en las calles. Mucha gente que vive en edificios, cuando fui la última vez a Cuba, que hace poco fui, aquello me dolió mucho, porque la gente que vive en edificios en tercera y cuartas plantas, en quintas plantas, sextas plantas, tienen que bajar para afuera, para la calle con los calderos y poner 4 piedras, a hacer un fuego con leña y ahí poner el caldero y cocinar, para poder alimentar a sus hijos y para poder alimentarse ellos, porque no hay otra forma, con la crisis tan grande que hay. Pues ahí tienen ustedes, y en cuanto... Y otra cosa, discúlpame, cuando yo llegué a Nicaragua y yo vi, a Nicaragua le estoy hablando porque fue la primera nación, el primer país donde yo visité, y vi el desarrollo que había y la cantidad de alimentos que había, mis pensamientos fueron: si en verdad Nicaragua y Cuba son tan amigos, ¿por qué no comparten esto? ¿Por qué no dialogan, y en vez de nosotros, los cubanos, usar ese avión para venir a Nicaragua, para emigrar a otros países, ¿por qué no usan ese avión para cargar medicamentos o cargar alimentos para Cuba y darle al pueblo? Yo creo que con lo que se desecha en esos países, yo creo que se alimenta el pueblo de la nación de Cuba. Y no es porque seamos menos y los esté menospreciando, pero en verdad, si se usaran esos aviones para transportar gente, si usaran esos aviones para transportar mercancías y alimentos, yo creo que en Cuba fueran millonarios. Y sobre todo que Nicaragua es uno de los, vamos a decir, alumnos y practicantes preferidos de la política de Fidel Castro, del socialismo cubano. Allá no hay libertad de prensa, no hay nada, pero aparentemente la economía sí se mueve como en Rusia, que es una economía de mercado, donde se puede haber empresas, mientras que en Cuba prácticamente no se produce nada, diría yo. Eso, usted puede decir que se produce algo en Cuba, aparte del tabaco y el ron y eso, y el azúcar. En Cuba años atrás, el primer renglón exportable que había era el azúcar. Ya todo eso caducó al punto de que todos los centrales y todos los centrales y el desarrollo agrícola que había con respecto a eso, casi todo fue eliminado. En Cuba quedan pocos centrales que están trabajando, y el tabaco es también un renglón exportable en Cuba, pero es que no está la economía, no está al punto de que haya un desarrollo en eso. Porque lo que se hace allá en Cuba, en este mismo momento, lo que se está haciendo en Cuba es por la misericordia de Dios y por la fuerza que le da Dios al cubano de siempre estar luchando, de no cansarse, de no rendirse, porque está muy crítico, y es increíble un país tan rico, un país tan rico en tierra, las tierras son muy fértiles, y esté pasando esto.
y los recursivos que son los cubanos, porque por ejemplo, se podría pensar, ¿no? En Cuba no hay industria metalmecánica, pero es curioso que ya la gente se gradúa. ¿Usted qué estudió, Chautem? Yo fui graduado de técnico medio en agronomía. Yo estudié lo del campo. Ahora, Yo y estudié hay el gente campo. que estudia ingeniería de metales y eso, y por eso es que alguna gente ha desarrollado sus Sí, habilidades reparando carros viejos y sí. haciéndolos En Cuba hay casi nuevos. mucha gente que tienen muy buenos estudios y muy buen cerebro también. Porque en Cuba se hace lo que no se hace en ningún país en este mundo. En Cuba las termoeléctricas y los centrales que quedan y los carros que quedan que son del 54 americanos, esos carros están andando y están trabajando por los cerebros que hay. Por los cerebros que hay, que ellos innovan y ponen los centrales a trabajar. Piezas que nadie las puede fabricar, esa gente las fabrican a mano en tornos ahí y ponen los centrales a trabajar, ponen las termoeléctricas a trabajar, ponen los carros que ya son viejísimos, que son del 54, del 50, a trabajar y a funcionar. Porque son gente que son muy bien preparadas, muy bien estudiadas, son mecánicos excepcionales, ingenieros excepcionales, que lo que hacen esa gente, o lo que están haciendo esa gente hoy en Cuba, porque las termoeléctricas y las fábricas están trabajando por las innovaciones que hacemos nosotros los cubanos. Y me decía que hay gente que está enviando la electricidad a los paneles solares. Eh, ¿Es permitido por el gobierno usar electricidad con paneles solares? Sí, ahora mismo en Cuba mucha gente ha tenido la bendición de que han podido exportar desde aquí de otros países los paneles solares. Han podido obtener los paneles solares y sí, Cuba sí le ha permitido entrar los paneles solares, también las plantas EcoFlow, las plantas eléctricas. Y también están, gracias a eso hay mucho beneficio, mucha gente, muchas familias que se están beneficiando con eso en Cuba hoy en este momento. Bueno, Gracias a la Cuauhtémoc, adquisición de esos paneles solares y a la adquisición de las plantas eléctricas y de las EcoFlow y eso. muy bien, Cuauhtémoc Carmona, gracias por aceptar esta invitación de este espacio periodístico. Ya tienen ustedes una visión de lo que ha sido Cuba en el pasado, en el presente, y el futuro es incierto hasta el momento, ya que las nuevas corrientes de gobierno aquí en Estados Unidos están pensando actuar directamente sobre la isla y está por saberse algo muy importante en este año. Amigos, gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video.